Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy es 25 de diciembre del año 2023. Y antes que nada quiero desearles que la bendición que viene de lo alto esté con ustedes y con sus familias. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama fortalecidos en espíritu. Y en Isaías capítulo número 9, versículo número 1, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y sin duda, hermanos, a lo largo de este año hemos tenido situaciones difíciles, situaciones complicadas, al igual que también hemos tenido de parte de Dios bendición. Y sabemos que en esas situaciones difíciles, en esas situaciones de oscuridad, muchas veces podemos llegar a tener angustia, pero debemos de recordar que nuestro Señor está con nosotros si nosotros estamos con Él. Y el día de hoy quiero básicamente recordar qué significa el nacimiento de nuestro Señor Jesús, no solamente a nivel de el mundo, sino a nivel personal de cada uno de nosotros. Y a través de recordar lo que significa el nacimiento de Jesús, fortalecer de esa forma nuestro espíritu. Así que vamos a ver en Lucas capítulo número 1 lo que nos dice la palabra a partir del versículo número 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Sabemos que Juan fue concebido cuando sus padres ya eran ancianos, cuando ya eran bastante grandes, después de un prolongado tiempo en que ellos no habían podido tener hijos. Y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. El Espíritu Santo habló a través de Zacarías para darnos el siguiente mensaje. Y este mensaje que vamos a leer nos sirve para recordar lo que el nacimiento de nuestro Señor Jesús debe significar en nuestras vidas. Versículo número 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías estaba agradecido, obviamente porque Dios le había dado un hijo. Pero no solamente era por eso, sino porque Dios tenía un plan muy grande a través de ese hijo que le estaba dando a Zacarías y a Elizabeth. Y Zacarías bendice el nombre del Señor. ¿Por qué? Dice que ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Y en esta época, hermanos, nosotros visitamos a nuestros familiares, ya sean padres, hermanos, incluso amigos, a los cuales en muchas ocasiones no los vemos en un largo periodo, a veces en todo un año. Y los visitamos porque son nuestra familia. Antaño, a estos que visitamos, vivíamos con ellos, pero con el paso de los años nosotros formamos nuestras propias familias, tomamos caminos distintos, hicimos nuestra propia vida y nos alejamos. Sin embargo, guardamos el cariño, guardamos el amor, y por eso año con año regresamos a tener una convivencia corta, pero una convivencia con aquellos seres que nosotros amamos. Y en este caso, tomando esto como ejemplo, Dios siempre está cerca. Dios siempre ha estado cerca de su pueblo. Pero su pueblo, por los afanes de la vida, por muchas cosas, se alejó de Dios. Y Dios envió su palabra a través de profetas. Dios envió su mensaje de muchas formas. Pero su pueblo se alejó. En muchas ocasiones nosotros somos igual que el pueblo de Israel, nos alejamos de Dios. A veces porque buscamos otras cosas, buscamos placeres, buscamos llenar nuestras vidas de alguna forma y de alguna forma que no es a través de Dios. Y nos alejamos de Él. En ocasiones lo hacemos, nos alejamos de Dios por cuestiones de trabajo, tenemos afanes en la vida, procuramos llevar el sustento a la casa y nos alejamos de Dios. Pero Dios busca acercarse a nosotros.
Dios busca que nosotros nos volvamos a acercar a Él. Y por eso fue que Dios envió a su Hijo, porque finalmente Él decidió venir en persona. A través de su Hijo, Él decidió venir para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y su venida tenía un fin, tenía un objetivo, mostrarnos el camino, pero también redimirnos, rescatarnos, pagar el precio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Cuando nosotros visitemos a nuestros parientes, a nuestros seres queridos, recordemos que también el Señor nos visitó a nosotros y está con nosotros, siempre que nosotros no nos alejemos de Él. Vayamos al siguiente versículo, versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Nuestro Salvador no solamente es nuestro Salvador, sino que es poderoso. Y no importa lo que nosotros hayamos hecho, Él es poderoso para darnos salvación. Y lo que nosotros debemos hacer es arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de vivir. Y Él es poderoso para hacernos nuevas criaturas, para darnos un nuevo nacimiento. Él es poderoso para que nosotros tengamos una nueva vida. Y esto nos debe de fortalecer. Saber que nuestro Señor tiene todo el poder para cambiar aquello que nosotros hemos hecho mal, para cambiar nuestra vida que ha estado alejada de Él. Esto nos debe de dar fortaleza para saber que Él acabará la obra que ha empezado en nuestra vida. Versículo número 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. El Señor dejó escrito por medio de sus profetas lo que iba a suceder con la venida del Mesías, con la venida de su Hijo. Y esto también nos debe de dar seguridad de que nuestro Señor no es improvisado. Y si Él cumplió su promesa, y si Él cumplió lo que dijo acerca del Mesías, Él también cumplirá las promesas que nos ha dado a nosotros. Así que esto también nos debe de dar seguridad de que el Señor cumple su palabra, y esto también nos debe de dar fortaleza para nuestra vida. Versículo número 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Nuestro principal enemigo sabemos que es el diablo. Él es el que trata de llevar al hoyo nuestras vidas. Pero aún del diablo el Señor nos ha dado salvación. Así que no temamos, porque si estamos con Dios, ¿quién podrá estar contra nosotros? Pero además no solamente nos ha librado de nuestro adversario el diablo, de su poder, sino también incluso nos ha librado de nosotros mismos. Porque sabemos y cada uno conoce que hay oscuridad en nuestras vidas. Hay cosas que hemos hecho en el pasado, que hemos hecho en la carne, que nuestro viejo hombre trata de levantarse, pero nosotros somos nuevas criaturas, y las cosas que hemos hecho en el pasado deben de quedar en el pasado. Nuestro Señor nos da salvación incluso de nosotros mismos, y nos permite poder vivir en victoria. Y esto también nos debe de fortalecer, porque Él mismo dijo que Él había vencido al mundo, y por lo cual nosotros deberíamos de confiar. Esforcémonos y confiemos que el Señor no mandará alguna situación que nosotros no podamos superar. Versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Y con Abraham, Dios le dijo que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Y Dios cumplió esta promesa enviando a su hijo, descendiente de Abraham.
Y de esa forma Dios ha bendecido al mundo. Y nuevamente, si Dios cumple su palabra, si Dios cumple su pacto, si Dios cumple la palabra que le dio a Abraham, Dios cumplirá las promesas en nuestra vida. No que cumpla Él lo que nosotros deseamos, sino que Él hará una obra completa de transformación en nosotros, para que nosotros día con día crezcamos, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. Nosotros día con día deberemos de crecer, tenemos que crecer, y eso también nos fortalecerá en el Espíritu. Versículo 74. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. El Señor nos libra de nuestros enemigos, el Señor nos libra del pecado, para que en nuestra vida no haya más temor. La Escritura también dice que el perfecto amor echa fuera el temor, el miedo. Y este temor, este miedo puede expresarse en muchas formas. Tal vez temor de que no seamos las personas adecuadas para ciertas tareas, tal vez temor de ciertas inseguridades que nosotros mismos tengamos. Pero si el Señor nos ha librado, el Señor también nos librará de esos temores. Y nos libra para que nosotros le sirvamos, pero que le sirvamos en santidad y en justicia. Versículo 75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Nosotros debemos de buscar la santidad y la justicia que proceden de Dios, y debemos de buscar que eso sea una realidad en nuestra vida. Pero no lo debemos de hacer solamente cada domingo o cada que nos acordemos. La Escritura es muy clara y dice que nosotros debemos de hacerlo todos nuestros días. De repente nosotros fallamos mucho en esto y por eso en muchas ocasiones estamos débiles, porque nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Él o nos acordamos cada cierto tiempo y no lo hacemos todos los días. Y cuando nosotros no buscamos santidad y justicia todos los días de nuestra vida, nosotros estamos más propensos a fallar. Las personas cristianas que más llegan a fallar son aquellas que no practican esta justicia y esta santidad frecuentemente. Se dice que la ociosidad es la madre de todos los males. Y si nosotros queremos realmente estar firmes, queremos estar fortalecidos en espíritu, debemos de ser constantes en buscar el camino de Dios. En este punto, en el versículo 76, Zacarías deja de hablar un poco de nuestro Salvador y se dirige entonces a Juan. Aunque Juan es todavía un bebé, aunque Juan seguramente no entiende lo que Zacarías le está diciendo, sin duda, más adelante en su vida, las palabras que Zacarías dijo le fueron recordadas a Juan. Y esto formó parte de su crecimiento, formó parte de su vida. Y le dio luz, le dio dirección para lo que tenía que hacer. Y Zacarías dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Una responsabilidad muy grande tenía este niño, tenía este bebé. Iba a ser profeta del Altísimo, iba a ir delante del Señor. Y yo creo que cualquiera de nosotros que el Señor nos diera una responsabilidad, un ministerio de esta envergadura, cualquiera de nosotros se sentiría no adecuado para poderlo hacer. Y justamente por esto, Juan, este niño, tenía que fortalecerse, porque la tarea que tenía por delante no era sencilla. Pero no solamente Juan es el que tiene que fortalecerse. Nosotros nos debemos de fortalecer para enfrentar las adversidades que se pueden dar día con día. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. La responsabilidad de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. ¿Y en qué forma iba a preparar este camino?
lo dice Zacarías en los versículos siguientes, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Juan iba a ir con el pueblo para decirles que había salvación, que había una respuesta y que esa respuesta era el Mesías, que iba a venir después de él. En cierta forma nosotros debemos de hacer esta labor que también hacía Juan, porque nosotros debemos de compartir las buenas nuevas con aquellos que no conocen al Señor, decirles que pueden ser salvos, dar conocimiento de salvación a aquellas personas que no conocen a Jesús o que lo han oído de lejos y que no saben que el Señor los puede salvar. Esta también es una tarea de nosotros. Y no solamente esta, también para perdón de sus pecados. No que Juan fuera a perdonar sus pecados, sino que el Señor, nuestro Salvador, le puede perdonar los pecados que hayamos cometido. Y aquellas personas que no conocen al Señor viven todavía en esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque no han pedido perdón, porque no se han arrepentido y porque no saben que hay alguien que los puede librar de esa situación de pecado, esa situación de muerte en la que están viviendo. Esto también era parte de la labor que tenía que hacer Juan para preparar el camino del Señor. Pero Juan lo iba a hacer, como dice el versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Dios tiene misericordia de su pueblo, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, y por esa misericordia el Señor nos visitó. Por amor a nosotros nos visitó, así como nosotros visitamos a nuestros familiares porque los amamos, porque queremos estar con ellos. De esa misma forma el Señor nos amó y nos visitó, y tuvo misericordia de nosotros y se sacrificó por amor por nosotros, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y en este caso Juan se refiere al Señor como la aurora, como la estrella, como el sol, que alumbra lo que está en tinieblas. Como lo dice el versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Todos nosotros habitamos en algún momento en tinieblas y en sombra de muerte, hasta que llegamos a la luz de nuestro Señor. Pero aún hay muchas personas que habitan en esas tinieblas y en esas sombras de muerte. Incluso nuestro país está en tinieblas y vemos lo que ocurre a nuestro alrededor todos los días. Basta con encender las noticias y ver que hay mucha muerte que está ocurriendo a nuestro alrededor. Justamente por esto vino nuestro Señor, para mostrarnos la luz y para que su pueblo pudiera vivir en paz. La única forma en que un pueblo puede vivir en paz es que tenga conocimiento de nuestro Señor. La única forma que un pueblo puede prosperar es que sirvan a nuestro Señor, conociéndolo, sirviéndolo todos los días en santidad y en justicia. Juan tenía la misión de traer este mensaje a su pueblo. Nosotros también tenemos la misma responsabilidad que tuvo Juan. Y por eso, como dice el versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Por eso nosotros también debemos de fortalecernos en espíritu, porque no solamente nosotros debemos de estar firmes, sino también la tarea que Dios nos ha encomendado de compartir su palabra es una tarea que en muchas ocasiones no es sencilla. Por eso también nosotros debemos de fortalecernos para estar firmes haciendo la obra que el Señor nos pone para hacer. Y dice, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y Juan vivía en estos lugares desiertos, sin duda, para tener una mayor intimidad con Dios. Y esta intimidad lo llevó también a fortalecerse. En nuestra época, esta fecha es de convivencia familiar.
pero también nos debemos de dar un tiempo para estar solos, para reflexionar acerca de nuestra vida, para reflexionar acerca de nuestra relación con Dios. ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Realmente estamos viviendo en santidad y en justicia? ¿Realmente estamos comunicando a los demás que pueden ser salvos y que el Señor puede perdonar nuestros pecados? ¿Realmente nosotros nos estamos fortaleciendo y creciendo para llegar a la estatura del varón perfecto? El significado del nacimiento de Jesús es que nosotros tengamos un cambio de vida, que volvamos a nacer, que a través de la fuerza que tiene nuestro Señor, nosotros podamos ser transformados, que podamos volver a nacer y que podamos cumplir lo que el Señor nos pida que nosotros hagamos. Esto es lo que nosotros debemos de recordar en esta fecha. Hagamos una oración. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia, porque tú viniste a este mundo para darnos salvación, para darnos de tu luz cuando nosotros vivíamos, Señor, en tinieblas. Permite, Dios, que te podamos servir en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Danos, Señor, la claridad y la fortaleza para poder cumplir la misión que tú nos tienes encomendada. Danos la confianza, Señor, de que tu palabra no pasará y que tú cumplirás el propósito de nuestra vida y que nosotros creceremos, Señor, nos fortaleceremos y llegaremos, Señor, a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, te damos por el tiempo que nos permites convivir con nuestras familias. Gracias, Señor, te damos por el tiempo de descanso y de paz que nos provees en estos días. Pero te pedimos, Señor, que esa paz no sea una paz que sea ausencia de problemas, sino que incluso, Señor, teniendo situaciones complicadas, situaciones difíciles, incluso estando en aflicción, podamos, Señor, tener esa paz que sobrepase todo entendimiento, esa paz, Señor, que procede de ti. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú has hecho a lo largo de este año. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una feliz Navidad y que la paz de Dios esté con ustedes.